se nos pide que dibujemos un gráfico de la función f de θ igual a 2 cos negativos de la cantidad θ menos pi sobre 4 más 1. Comencemos por determinar los valores de a, b, d y c de la función en esta forma, que indicará la transformación de la función dada. Bueno, el primer aviso a es igual a 2 negativos, si la amplitud es igual al valor absoluto de a. Y, por lo tanto, la amplitud es igual al valor absoluto de 2 negativos, que es positivo 2. Sin embargo, debido a que a es negativo, vamos a tener una reflexión en la línea media, así que vamos a indicar esto. Luego tenemos el coseno de b por la cantidad x menos d donde x es la variable, y para nuestra función tenemos el coseno de la cantidad θ menos pi sobre 4 donde θ es la variable, y por lo tanto b es igual a 1, y el período es igual a 2pi dividido por b dado que b es igual a 1, el período es 2pi dividido por 1. ¿Qué es 2pi? Luego, d es igual a pi positivo sobre 4 porque determinamos el valor de d en esta forma cuando tenemos resta. Entonces, dado que d es igual a pi positivo sobre 4, tenemos un desplazamiento de fase, o desplazamiento horizontal de pi derecha sobre 4 radianes. Y finalmente, c es igual a 1 positivo. Como c es igual a 1 positivo, tenemos un desplazamiento vertical de una unidad hacia arriba. Debido a que el desplazamiento vertical es una unidad hacia arriba, la línea media ya no es el eje x o y es igual a 0, es y es igual a 1. Y ahora grafiquemos la función dada. Primero grafiquemos que la línea media de y es igual a 1. Debido a que la amplitud es positiva 2, el valor máximo de la función será 1 más 2, o 3, y el valor mínimo de la función será 1 menos 2, que es 1 negativo. A continuación tenemos un cambio de fase de pi derecho sobre 4 unidades. Cuando graficamos la función básica del coseno, normalmente comenzamos a lo largo del eje y en este caso, sin embargo, porque tenemos un cambio de derecha pi sobre 4 unidades, graficaremos un período de la función dada comenzando en x es igual a pi sobre 4, que está aquí, y luego el período es igual a 2 pi radianes. 2pi más pi sobre 4 es igual a 2, y 1/4 pi radianes o 9/4 pi radianes y, por lo tanto, graficaremos un período de la función dada desde pi sobre 4 radianes hasta 9pi sobre 4 radianes, que está aquí. Al graficar la función coseno durante un período, dividimos el período en 4 subintervalos iguales. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Al graficar la función básica del coseno, el patrón es máximo, línea media, mínimo, línea media y máximo, pero debido a que a es negativo, tenemos una reflexión a través de la línea media y, por lo tanto, el nuevo patrón será, lo que significa que para nuestra función el patrón será mínimo, línea media, máximo, línea media y mínimo. Entonces, el primer punto que trazaremos para nuestra función será el mínimo de 1 negativo en pi sobre 4. El siguiente será en la línea media. Y luego el máximo de 3, y luego la línea media, y luego el mínimo de 1 negativo, lo que significa que la gráfica de la función dada se verá más o menos así. Y luego podemos copiar y pegar este gráfico en nuestro intervalo más grande o simplemente seguir el patrón, trabajando a la izquierda. Estaríamos en la línea media aquí, y luego el siguiente punto fuera del gráfico sería un máximo. Entonces, a la izquierda, el gráfico se vería así. Y allí en el lado derecho, el siguiente punto sería la línea media en algún lugar por aquí, y por lo tanto, el gráfico continúa en esta dirección, así. Entonces esta es la gráfica de la función dada. Para graficar esto en línea usando nuestras herramientas gráficas, porque tenemos una función coseno, seleccionaría esta herramienta gráfica aquí o simplemente podemos hacer clic en un mínimo y un máximo sobre un máximo, y luego un mínimo y la función se graficará. Entonces, por ejemplo, podemos seleccionar esta herramienta gráfica, y luego hacer clic en este mínimo, y luego en este máximo, y la función será graficado correctamente. Espero que hayas encontrado esto útil.